Hola amigos, en esta oportunidad veremos el marco regulatorio que rige el sector minero. En contratación minera, la norma establece que cada uno de los contratos del sector se rige por la ley vigente al momento de su firma. Es decir, que existen diferentes marcos legales que, aunque no estén vigentes y aunque hayan sido reemplazados por normas posteriores, continúan rigiendo títulos mineros hasta que el contrato finalice. Actualmente, el licenciamiento de áreas por parte de la Agencia Nacional de Minería se encuentra reglamentado por el Código de Minas. El mecanismo de adjudicación de áreas contemplado en el Código de Minas se conoce como contrato de concesión y responde al principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. Significa que la primera persona que realice la petición sobre determinada área y que previamente haya certificado capacidades técnicas, económicas y legales para desarrollar el proyecto, se queda con la misma, a no ser que se trate de zonas declaradas estratégicas por parte de la Agencia Nacional de Minería, las cuales se adjudicarán mediante procesos de selección objetiva liderados también por dicha agencia. Basados en los distintos marcos normativos que han regulado el proceso de contratación de áreas mineras desde 1969 en nuestro país, les voy a presentar los tipos de contrato que actualmente administra la Agencia Nacional de Minería. El primero se conoce como reconocimiento de propiedad privada, RPP, y se caracteriza porque los titulares son propietarios tanto del suelo como del subsuelo. En segundo lugar, tenemos 4 figuras. La primera es la licencia de exploración, en la que a los titulares se les da permiso de realizar tareas de exploración por un tiempo limitado con el fin de determinar si hay un yacimiento. La segunda es la licencia de explotación, en la cual se les permite a los titulares explotar los recursos minerales de un área por el tiempo que dure el contrato. La tercera es un contrato en virtud de aporte, que consiste en un acuerdo de voluntades entre representantes del Estado y personas o empresas para desarrollar un proyecto minero. Y la cuarta es un contrato de concesión, en el que se crean derechos y obligaciones para la exploración, montaje, explotación y beneficio de minerales. Adicionalmente, nuestras leyes contemplan 5 mecanismos de contratación. El contrato de concesión ordinaria, celebrado para la explotación de minerales entre el Estado y un particular bajo los principios de un contrato de adhesión. La legalización y/o formalización de minería tradicional, que son contratos que se suscriben con aquellos mineros que tradicionalmente han explotado minas de manera informal y permiten que, durante la vigencia del contrato, los mineros continúen explotando minerales sin el uso de maquinaria pesada y el pago de regalías. Las áreas de reserva especial, que básicamente consisten en el desarrollo de proyectos mineros estratégicos con grupo de explotadores tradicionales que se encuentran ejerciendo la minería de manera informal. Las zonas mineras indígenas o zonas mineras de comunidades negras, que son áreas delimitadas por la autoridad minera con base en estudios técnicos y sociales en donde se establece que el desarrollo de actividades mineras deberá ajustarse a lo reglamentado sobre participación y protección de las comunidades y grupos indígenas locales. Y las autorizaciones temporales, que son permisos especiales que se otorgan a las entidades territoriales o a sus contratistas para la explotación de materiales de construcción, con el fin de desarrollar o mantener la infraestructura vial de su territorio. Posterior a la expedición del actual Código de Minas, surgieron otras modalidades de contratación que, más que reemplazar las existentes, impulsaron unas nuevas. La primera de estas modalidades, conocida como selección objetiva por el sistema de rondas, la cual buscó implementar un sistema de subasta de áreas para exploración y explotación minera. Finalmente, el mecanismo de subcontratos de minería, dirigido a pequeños mineros que se encuentren adelantando actividades de explotación dentro de áreas que hayan sido otorgadas por la Agencia Nacional de Minería a un tercero, consiste en que, previa autorización de la autoridad minera competente, el pequeño minero pueda suscribir subcontratos de formalización minera con el titular de dicha área, para continuar adelantando su explotación por un periodo no inferior a 4 años prorrogables. Cabe anotar que, con excepción de los mecanismos asociados a la minería llevada a cabo por comunidades, permisos temporales y esfuerzos de formalización, el esquema de contratación regular debe comprender el siguiente proceso. Identificación del área a concesionar por parte del interesado. Solicitud del área a la Agencia Nacional de Minería por parte del interesado. Evaluación técnica, legal y económica del peticionario por parte de la Agencia Nacional de Minería. En cuanto a la viabilidad jurídica del proyecto, la Agencia Nacional de Minería revisa que el área solicitada no tenga impedimentos asociados a áreas reservadas o previamente concesionadas. El proceso termina con un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Minería con base en su evaluación del solicitante y del área solicitada.
Si la Agencia Nacional de Minería opta por otorgar el área, la inscribe en el Registro Nacional Minero, donde lleva un inventario de los títulos mineros y demás contratos de concesión vigentes. En caso contrario, rechaza la solicitud y se cierra el proceso. Como se mencionó anteriormente, las empresas de la industria extractiva deben tramitar su licencia o permiso ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las corporaciones autónomas regionales. La autoridad ambiental cuenta con grupos de personas que se encargan específicamente de los sectores de hidrocarburos y minería, y son los encargados de realizar la evaluación de los estudios ambientales, la evaluación económica de los impactos de los proyectos y el seguimiento a las obras o actividades que requieran licencia ambiental u otro tipo de instrumento ambiental. En cuanto al sector de hidrocarburos, se debe tramitar la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para las actividades de exploración no perforatoria que impliquen construcción de carreteras. Las actividades de exploración no perforatoria en el mar a profundidades inferiores a 200 metros. Las actividades de perforación exploratoria. La explotación de hidrocarburos que incluyan perforación de pozos, construcción de instalaciones, transporte interno de fluidos, almacenamiento interno, vías internas e infraestructuras asociadas al almacenamiento, transporte, entrega y transferencia de hidrocarburos. Y también para la construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación. Asimismo, frente al sector minero se determinó que los proyectos que deben tener licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales son los proyectos que tengan una explotación de carbón proyectada igual o mayor a 800.000 toneladas al año. Los proyectos con una producción proyectada de arcilla igual o mayor a 600.000 toneladas al año. Los proyectos con una producción proyectada de materiales de construcción y minerales industriales no metálicos igual o mayor a 250.000 metros cúbicos al año. Los proyectos donde se espere que, para extraer minerales metálicos o piedras preciosas y semipreciosas, se deban remover 2 millones de toneladas o más del material de donde se filtran o extraen estos minerales, es decir, material útil o estéril. Y para el resto de minerales cuando la extracción proyectada es igual o mayor a 1 millón de toneladas al año. Muy bien, con esto terminamos la sesión de hoy. Espero haberles sido de utilidad y que con la información proporcionada hoy puedan aprovechar de mejor manera las lecturas de apoyo que hemos puesto a su disposición. De hecho, pueden continuar con la siguiente lectura en la que encontrarán un pequeño resumen de lo visto hoy. Como mencionamos al inicio de esta sesión, EITI puso a disposición del público su informe EITI Colombia Vigencia Fiscal 2013. Los invito a leerlo y a reforzar los conceptos que estaremos aprendiendo durante todo el programa de formación.